Buen día, profesora. Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de análisis de datos del proceso de aprendizaje 4. Nuestro trabajo se trata del uso de las redes sociales entre la generación Z. El grupo está conformado por Gabriel Francesco Tenorio Benítez, Milagros Estefany Flores Gutiérrez y la que les habla, Evo Escañate María Paz. Bueno, vamos a presentar nuestra ficha técnica. Las redes sociales son parte fundamental de la vida de la generación Z, quienes las utilizan para entretenerse, para comunicarse, aprender y también para construir su identidad. El presente estudio analiza el uso diario de las redes sociales entre los jóvenes de la generación Z, utilizando herramientas estadísticas descriptivas para identificar patrones de comportamiento. Bueno, como ya lo mencioné antes, el título del estudio de análisis es el uso de las redes sociales entre la generación Z. Nuestra población son los jóvenes de La Molina, entre un rango de edad de 18 a 30 años. Hemos agarrado como muestra 42 jóvenes con espacio temporal 2025. Primera variable es la edad de los jóvenes de la generación Z. Nuestras conclusiones vendrían a ser que el 47.6% de los jóvenes de la generación Z tienen entre 15 y 20 años. El 14.3% de los jóvenes de la generación Z tienen entre 25 a 30 años y el 38.1% de los jóvenes de la generación Z tienen entre 20 y 25 años de edad. Bueno, aquí hemos sacado nuestro promedio que vendría a ser el promedio de edad, que es aproximadamente 20.83 años. Y también hemos visto que el 50% de los jóvenes de la generación Z en este estudio tienen 20.31 años o menos, mientras que la otra mitad tienen 20.31 años a más. Y también hemos notado que aproximadamente la edad que tiene mayor frecuencia entre los jóvenes de la generación Z es de 19.17 años. Bueno, aquí hemos hallado dos percentiles. El primer percentil es de 20. Bueno, aquí está toda nuestra resolución. Vemos que primero nos sale 8.4. Si lo llevamos a la tabla, podemos ver que está en el primer rango. Bueno, reemplazamos los datos y terminamos diciendo que el 20% de los jóvenes tiene 17.1 años más o menos. El segundo percentil es de 60. Igual hacemos el mismo procedimiento que el anterior. Ubicamos el 22.2 en el segundo rango y terminamos concluyendo que el 60% de los jóvenes tiene 21.63 años o menos. Ahora vamos con las medidas de variabilidad. Sabemos que la media es 20.83, entonces hallaríamos la desviación estándar, que esto se pudo calcular desde la calculadora y terminamos diciendo que la distribución es medianamente homogénea, ya que nuestro coeficiente de variabilidad nos termina saliendo 17.28%. Ahora la simetría, esta vez vamos a usar también la mediana, que es 20.31%, 20.31. Reemplazamos los datos y terminamos interpretando que la distribución es asimétrica con sesgo a la derecha, ya que nos salió como resultado 0.43. La siguiente variable es el género. Podemos ver que el 38.10% de los jóvenes de la generación Z son hombres y que el 61.9% son mujeres. Bueno, la siguiente variable es el nivel educativo alcanzado de los jóvenes de la generación Z. Podemos ver que el 35.7% de los jóvenes han alcanzado el nivel secundario, el 26.6% alcanzaron el nivel universitario y por último el 35.7% alcanzaron el nivel técnico. Ya. Bueno, a mí me toca exponer esta pregunta que es
redes sociales usadas con más frecuencia por los jóvenes de la generación Z. ¿Cuál es una variable cualitativa nominal? Nada. Como vemos en el gráfico, nos muestra que las redes sociales se dividen principalmente en tres categorías, como lo es Instagram, TikTok y otras. Bueno, aquí tenemos tres conclusiones, las cuales es solo el 4.8% usa con más frecuencia la red social, una red social distinta a Instagram o a TikTok. Esto nos indica que el uso de plataformas es mínimo. La otra conclusión sería el 47.6% prefiere el TikTok. Esto nos convierte en la red más usada entre los jóvenes de la generación Z y probablemente por su formato dinámico y más viral que tiene actualmente. Y la última conclusión sería el 9.5 de los jóvenes de la generación Z prefieren usar otras redes sociales. En resumen, estos datos nos muestran que la generación Z se inclina claramente a TikTok por la tendencia que tiene hoy en día, seguida del Instagram, mientras que en otras redes tienen muy poca presencia. Ya. Ahora, horas promedio al día que los jóvenes de la generación Z usan las redes sociales. Ya está. Como podemos ver, tenemos un gráfico con las horas del 1 al 10. No. Tenemos la distribución del uso diario que le dan la generación Z a sus redes sociales, donde se puede decir que el 71.5% de los jóvenes de la generación Z utilizan las redes sociales máximo 4 horas, el 2.4% de los jóvenes de la generación Z utilizan las redes sociales 7 horas y el 9.6% de los jóvenes de la generación Z utilizan las redes sociales mínimo 8 horas. Bueno, en resumen, la mayoría de jóvenes se concentra en 1 a 4 horas de uso diario, mientras que solo un grupo pequeño supera las 7 u 8 horas diarias. Ahora tenemos la pregunta de horas promedio al día que los jóvenes usan las redes sociales. Tenemos el promedio que es el 4.14%, que son las horas promedios que usan los jóvenes, la mediana, que es el 4%, y la moda también, que es el número mayor de los jóvenes. Siguiente. Bueno, ahora vamos con las medidas de variabilidad. Sabemos que nuestra media es 4.14, así que hallamos nuestra división estándar, que es 2.11, y lo reemplazamos con la coeficiente de variedad es 2.11 entre 4.14, que es nuestra media, al 100%, que nos sale 50.72%. Entonces esto quiere decir que la distribución es medianamente heterogénea. Bueno, ahora vamos con la simetría. Sabemos que nuestra mediana es 4, entonces reemplazamos y nos sale 0.20%. Eso quiere decir que la distribución es asimétrica positiva, ya que el sesgo está hacia la derecha. Bueno, el principal uso de dispositivo que los jóvenes de la generación Z utilizan para conectarse a las redes sociales. Vemos en el cuadro que tenemos dos opciones, que es la laptop y el celular. Con el 98%, que es la mayoría, tenemos el celular y solo el 2%. Entonces, eso quiere decir que el 98% de los jóvenes utilizan el celular para conectarse a las redes sociales en su mayoría y solo el 2% utilizan su laptop, ya que mayormente lo utilizan para clases, exámenes y estudios más que nada. Muy bien, ahora en el PPT número 15 tenemos el gráfico de la finalidad principal de uso de las redes sociales para los jóvenes de la generación Z. Conclusiones, aquí tenemos tres. El 86% de los jóvenes de la generación Z usan redes sociales con el fin de entretenerse. La conclusión 2, el 5% de los jóvenes de la generación Z utilizan las redes sociales para estudio o trabajo. La conclusión 3, el 5% de los jóvenes de la generación Z utilizan las redes sociales para ver noticias.
Aquí está el gráfico y el 85% es entretenimiento. El que sigue, 16. El número de cuentas activas manejadas actualmente por los jóvenes de la generación Z, variable conectiva discreta. Tenemos acá los porcentajes del 1 al 5 de las cuentas activas. Las conclusiones. Conclusión 1. El 45.2% de los jóvenes de la generación Z tienen una cuenta activa. Conclusión 2. El 11.9% de los jóvenes de la generación Z tienen 3 cuentas activas. Conclusión 3. El 7.1% de los jóvenes de la generación Z tienen 5 cuentas activas. Sigue. 7. Las horas promedios al día en que los jóvenes de la generación Z usan las redes sociales. Esto lo hicimos en un Excel, pero aquí lo hemos puesto promedio, mediano y moda. El promedio son aproximadamente 1.88 el número de cuentas activas manejadas actualmente por los jóvenes de la generación Z, que si lo aproximamos son 2. El 50% de los jóvenes de la generación Z manejan menos de 2 cuentas activas y el otro 50% tienen más de 2 cuentas activas. Con mayor frecuencia los jóvenes de la generación Z manejan una cuenta activa. Okay. Muy bien, sabemos que mediana es 1.88. Aquí reemplazamos con el coeficiente de variación y nos sale que es 59.04%, lo que indica que los datos son heterogéneos, presentan alta dispersión y por lo tanto el promedio no es un indicador muy confiable de las horas que los jóvenes de la generación Z usan. La asimetría nos salió menos 0.38. Eso quiere decir que es negativa ligera y tiene la cola hacia la izquierda. El que sigue. Nivel de impacto percibido de las redes sociales en la productividad de los jóvenes de la generación Z. Conclusiones. Conclusión número 1. El 42.9% de los jóvenes de la generación Z considera que las redes sociales tienen un poco impacto en su productividad. La conclusión 2. El 40.5% de los jóvenes de la generación Z considera que las redes sociales tienen un impacto regular en su productividad. Conclusión 3. El 9.5% de los jóvenes de la generación Z considera que las redes sociales tienen mucho impacto en su productividad. Aquí está el gráfico donde se indican los porcentajes. La intención de reducir el uso de las redes sociales. Conclusiones. Conclusión 1. El 71.43% de los jóvenes quiere reducir el uso de las redes sociales. Conclusión 2. El 28.57% de los jóvenes no quiere reducir su uso. A ver que sí, 21. Ahí bueno. Bueno, en conclusiones tenemos la red social más usada por esta generación es mayormente TikTok con una preferencia del 47.6%, mientras que otras plataformas como el Twitter o seguidas son opciones alternativas que tienen una menor representatividad para ellos, ¿no? Bueno, la otra conclusión son los jóvenes, que los jóvenes pasan en promedio un 4.14 horas diarias en nuestras redes sociales, un 71.5% permanece conectado hasta 4 horas, aunque aún existen grupos que superan los 7 u 8 horas diarias, lo cual indica que es una tendencia significativa hacia el consumo de estas redes sociales. Bueno, la mayoría también considera que las redes sociales tienen un impacto muy bajo o poco regular en su productividad, ya que el 83.4% en conjunto, lo que sugiere una conciencia moderada del efecto que generan estas rutinas en su vida diaria. Bueno, y a pesar del alto consumo diario, un 71.43% expresa que desea reducir el uso de sus redes sociales, lo cual refleja una preocupación por el tiempo que invierten o el impacto en su vida presencial o académica que a veces el uso de estas redes afecta, ¿no?
Bueno, finalmente tenemos la motivación predominante, que es el entretenimiento, con un 86% de los participantes señalando que esta razón, mientras que actividades productivas, estudio, trabajo, noticias, representa una minoría. Bueno, aquí hemos dado 4 recomendaciones. La primera es sugerirles a los jóvenes que utilicen herramientas como time trackers, límites de pantalla o métodos para organizarse y así evitar el uso excesivo de las redes y poder mejorar su productividad. A la vez, promover talleres o charlas sobre el impacto del consumo excesivo de redes sociales en la concentración, la salud mental y la gestión del tiempo. Con la información recolectada sobre horarios y frecuencia de empresas, de instituciones, pueden optimizar el tiempo o el momento de publicación de contenido. Es decir, con una información pueden ver en qué horas más o menos los jóvenes suelen usar más las redes sociales para así estas instituciones puedan lanzar su publicación con este tipo de contenido. Y a la vez crear programas o campañas orientadas a promover contenidos educativos de desarrollo personal o profesional que puedan equilibrar el uso recreativo predominante. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.